Lo que quiero compartir hoy con la iglesia es la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Dile al que tiene a tu lado, escuchando la voz de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 17, dice en el versículo 8, dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíame a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados. Y conmigo aterrados. Y profundamente perturbados. Dice, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Yo quiero ponerte en el contexto de por qué la necesidad de escuchar la voz de Dios. Porque es cierto que todos los días nosotros escuchamos voces. Es cierto que todos los días nuestros oídos perciben sonido a lo largo del día. Desde conversaciones, a música, a ruidos ambientales, incluso voces internas. Y muchas de ellas pueden ser reales como las de otras personas o pueden ser producto de incluso alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Pueden ser síntomas de diversidad de condiciones, de diversidad de enfermedades, depresiones, algún problema neurológico. Pero escuche bien, también hay sonidos y voces que vienen a nuestra vida por medio del estrés y por medio de la ansiedad. Ahora bien, ¿qué tipo de voces son? Y me encantaría que estuvieras centrado en esto porque te puede cambiar la vida. Porque hay muchas cosas que ustedes hacen creyendo que viene de parte de Dios, es incorrecto. No proviene de parte de Dios. Son voces que tienen más volumen que la voz directa de Dios. ¿Cuáles son las voces? ¿Cuáles son? Voces de circunstancia, voces de enemigo, voces de tu propio interior. A veces estamos muy equivocados cuando no, yo lo siento y lo hago. Eso es incorrecto. La palabra dice que nos guardemos. Sobre toda cosa guarda tu corazón. No todo lo que hay en nuestro corazón proviene o es el propósito de Dios. Cuidado. Pero también podemos escuchar la voz de Dios en medio del ruido, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando continuamente. Y eso es uno de los mensajes que yo quiero hablar en esta mañana en este lugar. Dios nos habla continuamente. El tema es ¿a qué le estoy dando yo volumen? ¿A los ruidos de circunstancia, problema, enfermedad o a la voz directa de Dios? ¿Y cómo Dios tú sabes que nos habla todos los días? Mira, Dios nos habla con una voz en el interior también. Otra vez nos puede hablar por medio del Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Otra vez nos puede hablar por medio de la Biblia. Y otra vez nos puede hablar mirando al mar, mirando la tierra, mirando las flores, mirando los árboles. Dios nos puede hablar. Recuerdo con él y siempre me lo recuerdo un día que subimos a la torre en Barbate. Madre mía, eso fue un milagro. Pude entrar por una puerta así. Recuerden que yo me he dividido en dos. Una desapareció y otra está presente. Pero cuando las dos partes estaban presentes, yo entré por una puerta así. ¿Y sabe qué? El tema no era que yo entré por esa puerta. El tema es que cuando subí a aquel lugar y vi todo verde arriba. Abajo estaba seco, hermano. Y arriba era todo verde. Dios me dio un mensaje ahí. Y Él me dijo, susurrando a mi oído, los campos están listos. Pero Señor, ¿cómo pueden estar los campos listos? Igual que tú ves lo seco abajo, míralo arriba cómo está. Así es como yo veo la tierra. Entonces siempre hay un propósito y Dios nos está hablando en todo momento. Escuche bien, iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga que nos está escuchando en la otra parte de la pantalla. El éxito y el fracaso en nuestra vida está determinado por la voz que tú y yo hemos decidido escuchar. Esa es la llave, esa es la clave. ¿A qué voces tú estás escuchando? Y no solo lo que tú escuchas, sino lo que tú crees. No solo lo que tú crees, sino lo que tú obedeces. Es súper importante aquello que yo escucho, aquello que yo creo y aquello que yo determino obedeciendo. Las voces enemigas son voces que van a traer incertidumbre, angustia, preocupación, adversidad, problema. Pero en medio de cada etapa y en medio de cada momento donde yo estoy escuchando ese ruido, yo tengo que saber que también Dios me está hablando.
Y cuando no estoy escuchando a Dios, puede ser no porque Él no me esté hablando, sino porque haya cosas externas que tengan más volumen dentro de mí. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Y la pregunta es, dile al que tiene a tu lado ahí, ¿qué voz está escuchando? Eso es clave. Dile ahí, ¿qué voz está escuchando y qué voz está obedeciendo? Porque la historia de David es increíble acerca de esto. David fue el rey más grande de Israel en la historia pasada y en la historia presente. No hubo nunca un rey como él. Él fue determinante. ¿Y por qué fue determinante? Porque él escuchó la voz de Dios. Tú y yo podemos ser determinantes cuando escuchamos la voz de Dios. Hace 5 años, cuando Gozo empezaba, poder hablar de todo esto, inviable. Pero habíamos escuchado la voz de Dios y sabíamos, yo le decía a los hermanos, hey, esto viene ahora aquí. Habrá un lugar que pisemos otras ciudades. Habrá un momento que avancemos. Esto no es un tema solo local. Y hermanos decían, pero si no hemos empezado, ¿cómo estamos ya pensando en otras ciudades? Cuando uno escucha la voz de Dios, es determinante para marcar el presente y el futuro. Por lo tanto, David fue un ejemplo. Que alguien de que escuchó la voz de Dios. Y no solo escuchar la voz de Dios, porque no dudo de que ustedes escuchan la voz de Dios. Hay una milla más, hay un peldaño más, hay una escalera más. Y es determinarme en el corazón a obedecer la voz de Dios. Lo que vivimos el viernes fue increíble. Fue increíble. Llegar a una tierra donde no es muy cotidiano lo que hicimos. Llegar a aquella calle exasperada, las banderas, la gente, cómo recibía los tratados. Hermano, estamos hablando de un valle de huesos secos. Hermano, estamos hablando de una tierra que tiene necesidad igual que esta, pero aún triplicado por 3. Y el sábado Dios nos regaló un momento increíble. Un momento increíble. Cómo las personas llegaban, y escuche bien, cuando yo dije, Chipiona no se critica, Chipiona se disfruta, no vea a los chipioneros cómo aplaudían. ¿Sabe qué? ¿Por qué yo me emociono por ese aplauso? Porque era el termómetro, esa frase era intencionada, para saber si había gente de Chipiona o no había gente de Chipiona. Había gente de Chipiona. Entonces, yo quiero animarte a que tú y yo seamos un David. No solo escuchen, Señor, avivamiento, Señor, avivamiento. Y todos queremos avivamiento, pero hay momentos donde tenemos que obedecer la voz. Y el traer un mover de Dios a la tierra o el ser instrumento de Dios en la tierra no significa que vamos a ir a favor de la corriente, sino que tú y yo vamos a ir contra corriente. Y va a haber momentos donde el volumen de lo que te rodea, tú vas a determinar a qué le da más volumen o a qué le da menos volumen. A lo que dicen otros o a la voz de Dios. Y eso es determinante como iglesia que tú lo entiendas. ¿Para qué? Pues para que podamos ver el propósito y la promesa cumplida en cada uno de nosotros como la vemos en la vida de David. Las voces que querían apagar lo que Dios quería hacer con David. La primera voz dice en 1 Samuel capítulo 17, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó con los hombres, se enojó. ¿Qué está haciendo aquí? Le reclamó. Voy a centrarme. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supuso que deberían estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quiero ver la batalla. La primera voz que David recibe de su hermano. ¿Habría alguien que pudiera querer más que a un hermano? La primera voz que recibe de su hermano era rechazo. Le estaba diciendo que qué pintaba ahí. Él había sido seleccionado por mamá, por papá, para que fuera a llevarle unos alimentitos a sus hermanos. Las palabras de Eliab, del hermano mayor de David, él estaba diciendo, no pertenece a este lugar, no, tú eres un simple pastorcillo, esto es para guerreros. ¿Qué haces tú aquí, David? David tenía 16, 17 años. Tiene lógica también lo que sus hermanos le estaban diciendo. La voz del rechazo, hermano, nos quiere marginar. La voz del rechazo quiere que no te sientas parte. La voz del rechazo te quiere aniquilar, te quiere desanimar. La voz del rechazo va a querer hacerte sentir mal. Y si somos honestos, en un momento o en otro, hemos escuchado ese tipo de voz del hermano mayor, donde nos hemos sentido rechazados, donde nos hemos sentido que esta batalla no era para nosotros, donde nos hemos sentido no sirvo para esto, donde nos hemos sentido
no puedo con esto, donde nos hemos sentido de una manera, no soy lo suficientemente bueno para esto. Si somos sinceros, todos en un momento u otro lo hemos escuchado. Esa voz del hermano mayor. Ahora bien, ¿cuál fue la actitud de David? Dile al que tiene a tu lado, necesitamos la actitud de David. No es solo lo que escuchamos, no es solo la voz que escuchamos, sino cómo respondemos al ruido de la circunstancia. No es solo lo que tú escuchas, sino cómo respondemos. Y 1 Samuel capítulo 17, del 29 al 30 dice, ¿qué hice ahora? Era lo que estaba preguntando David. Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otro y le preguntó lo mismo. Ya no era solo con su hermano, sino quería saber lo que otros pensaban. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué está pasando? Un adolescente con 16, 17 años en una intención de poder ayudar. Entonces caminó hacia otro y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Eso fue lo que se encontró David. ¿Cómo tú y yo responderíamos a un primer golpe de rechazo, pero a ir a otro y recibir lo mismo? ¿Cómo tú y yo responderíamos? Y todos en algún momento u otro hemos podido recibir sobre nuestra vida a un Elías que dice que no vale, que dice que eres pequeño, que dice que no sirve, que dice, ¿qué hace aquí? Esta guerra no te pertenece a ti. ¿Sabe qué? David no se puso a pelear, David no se puso a discutir, David no se defendió, simplemente se apartó. Escuche bien, tú y yo tenemos un desafío. Para no luchar contra el rechazo y contra esa voz, a veces en los momentos más clave de nuestra vida, no tenemos que pelear, no tenemos que reclamar, simplemente tenemos que apartarnos. Y cuando aprendemos a sintonizar la voz de Dios, aprendemos a ignorar la voz del enemigo. Pero tenemos que aprender primeramente a sintonizar el canal de la voz de Dios y afianzarnos en la voz de Dios. Y luego nos vamos a desconectar de las demás voces, porque Dios lo que dice, lo cumple. Entonces vas a ser tentado a pelear, vas a ser tentado a discutir, pero déjame decirte, hay batallas que no merecen la pena que tú y yo la peleemos. Hay batallas que no están diseñadas para nosotros. Aprendamos, dile al que tiene a tu lado esto, por favor, aprendamos a escoger las batallas. Hay peleas que no son dignas de pelear. Hay batallas que no son dignas de luchar. David ignora la voz de su hermano Elías mayor. Y yo quiero animarte a que ignore la voz del enemigo. Bájale volumen a esa voz de rechazo y súbele el volumen a la voz de Dios. Pero bájale el volumen a la voz de rechazo. Tú no fuiste diseñado para simplemente estar sometido. Parece que hemos sido diseñados para vivir bajo maldición. Escuchen bien. Tú y yo hemos sido diseñados, escucha la voz de Dios, no es la mía, la de Dios. Dice en la palabra que tú y yo hemos hecho diseñado para toda buena obra. Para eso hemos hecho diseñado. Y por eso está el libro de Filipenses donde dice 4:13, todo lo puedo en Cristo que me... ¿Quién dijo que era demasiado pequeño? ¿Quién dijo que era demasiado anciano? ¿Quién dijo que no era posible hacerlo con tu vida? ¿Quién dijo que no era posible que tu familia lo alcanzara? Siempre que el enemigo habla, va a ir contradiciendo la palabra de Dios. Siempre que Dios habla, va a estar constantemente afirmando su palabra. Por lo tanto, ya sabe la voz del enemigo y ya tiene identificado cuándo es la voz de Dios. La voz de Dios no miente, la voz de Dios no engaña, sino que nos alinea, nos enfoca. La voz del enemigo trae confusión. Yo me vuelvo insoportable cuando no tengo claro qué es la voz de Dios. Soy un tormento para mi familia. Me genera una ansiedad y una inestabilidad increíble, pero he aprendido algo. Pobre de mi familia que me aguanta, pero he aprendido a no tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la voz del enemigo trae confusión, no trae claridad. La voz de Dios trae dirección. La voz del enemigo trae condenación. La voz de Dios trae afirmación. La voz del enemigo infunde temor y encima no nos da valor cuando Dios nos da valor. El enemigo no te llama por tu nombre. El enemigo te llama por tu pecado, mas Dios me llama por mi nombre.
Por lo tanto, la primera voz es la voz del rechazo. La segunda voz está en 1 Samuel, capítulo 17, del 38 al 40, dice: después Saúl le dio a David su propia armadura, su casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No pudo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas, di conmigo 5 piedras lisas, de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Dice, luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, di conmigo honda, no la CBR, sino la onda del cielo. Dice, comenzó a cruzar el valle para luchar contra los filisteos. La segunda voz es la comparación. Dile al que tiene a tu lado, no te compares con nadie. ¿Cuánto daño hace la voz de la comparación a la iglesia? A mí se me rompe el corazón cuando empezamos a comparar iglesias. Cada iglesia es necesaria. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Dígale al que tiene, todos somos necesarios, hermano. No debata con nadie de la doctrina santa. ¿Cuánto daño hace la comparación? La segunda voz le decía a David, tienes que utilizar mi armadura. Debes de pelear con mi armadura. Debes de hacerlo con mis armas. Porque yo soy experimentado y tú eres demasiado joven, David. Tienes que hacerlo, en otras palabras, como yo. No, aquí llevamos 50 años. No, y de esta manera no. Es esta. Ponte mi armadura, ponte mi espada, ponte mi casco, ponte mi yelmo. ¿Y qué es lo que pasó cuando nos ponemos la ropa de otro? ¿Qué le estaba pasando a David? Que no podía caminar. No podía pelear. No podía. Aparentemente David se quitó toda la armadura. Saúl era un hombre gigante. David tenía 16, 17 años. Habría que verlo vestido. Eso sería increíble. La espada rozaría con el suelo. Voces que nos dicen para triunfar, debemos de pensar, hablar y actuar como el resto. Ser una copia de los demás. Vas a tener que seguir las corrientes. ¿Por qué? Porque llevamos 5 años haciendo gocito como lo hacemos y ya siempre tiene que ser de la misma manera. ¿Por qué? Dios no nos puso a seguir las corrientes, hermano. Dios nos puso para hacer la corriente. No nos puso para ser una copia. Dile al que tiene a tu lado, tú no eres una copia. No tienes que ser la réplica de nadie. Dile, no tienes que ser la réplica de nadie. Dios no nos puso para ser la réplica de nadie. David se coloca la armadura de Saúl. ¿Interesado en qué? David quería ganar. David estaba interesado en ganar esa batalla. Pero cuando se colocó, se dio cuenta que no era la ropa que debía llevar. David era un joven. Él sabía que con esa ropa que no le pertenecía no podría ganar. Y la Biblia dice que se quitó la ropa de Saúl y cogió su bolsito de pastor con su honda encima, sus 5 piedras. Y déjame decirte algo, en una frase. Tú nunca vencerás a los gigantes con la armadura de Saúl, que significa esta frase. Tú y yo nunca venceremos a nuestros gigantes con la armadura de otro. La armadura de otros fueron para otros. La armadura tuya y mía la tiene el Señor preparada. Dios te ha dado una honda y 5 piedras. Quizá no vayamos con una armadura tan grande, pero sí en el nombre de Jesús podremos derribar a los gigantes. No necesitamos ser como otras iglesias. No necesitan las otras iglesias ser como nosotros. No necesitamos predicar como otros. No necesitas ser como otros. ¿Sabe lo que ocurre? ¿Sabe cuál es la estrategia que el enemigo está levantando en la iglesia del siglo XXI? Que todos queramos ser iguales. La gente no necesitan que tú y yo seamos iguales. La gente nos necesitan tal como tú y yo somos. La gente necesita ver al mismo Domi hoy aquí subido y mañana lunes trabajando quieren ver al mismo Domi. Quieren escuchar la misma voz. Quieren saber del mismo Domi. Naciste original, no muera siendo una copia de otro.
Tú eres original. Yo soy como soy. 20 años casi casado con mi mujer y ella ayuna todas las semanas por cambiarme. No puede cambiarme. Ya dije que cuando cumpliera 41 años ya ustedes saben lo que va a pasar. Aprendan de todo, cierto. No pierdan el hambre por aprender. No dejen de sentarse a la mesa donde haya algo que comer para poder aprender. Pero no imiten a ninguno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no somos copia de nadie. David dejó una huella en su generación y hasta el día de hoy es considerado el mayor rey. La clave fue que el pequeño David con 16, 17 años decidió ser y cumplir lo que Dios había dicho. No necesitaba ser como sus hermanos y no necesitó los instrumentos que le hicieron en ciertos momentos prosperar al rey Saúl. Por lo tanto, escuche bien. El día de mañana cuando mi hijo crezca, vamos, sube aquí, Jairo. Atento a lo que voy a hacer hoy. Atento. Cuando crezca, ya creció. El día de mañana, yo no le puedo decir a mi hijo, tengo una frase que escribí pensando en ti. Yo no puedo determinar dónde llegará, pero sí puedo determinar dónde puede empezar. Y no le puedo decir que haga las cosas como yo las he hecho. Solamente le puedo decir, empieza en mis hombros y vuela alto. A veces queremos que la gente haga como nosotros lo haríamos. Y yo le diría a él, muchos, Jairo, te van a pedir y te van a demandar que sea como tu papá. Pero quiero decirte algo, no camines sobre mis zapatos. No uses mis estrategias. Mis zapatos le van a quedar grandes. Mis estrategias lo pueden llevar al fracaso. Ahora bien, ambas cosas lo pueden hacer tropezar. Aunque el mundo te lo grite, Jairo, corre en tus propios zapatos. Son los que Dios le ha dado. Amén. Amén. Corre en tus propios zapatos. Corre tu propio camino. No con mi potencial, con tu potencial. Con lo que tú tienes. Pero también ustedes, no corran con mis zapatos. Corran con sus zapatos. Corran con todo su potencial. Sirve lo mejor que pueda. Ministra lo mejor que pueda. Ama lo mejor que pueda. Pero algo te pido, iglesia. Algo os pido, familia. Que no pretendan ser la copia de nadie. Tú eres único. Yo soy único. ¿Sabe qué? Lo que me llena de esperanza cuando yo lucho queriendo que haya más hombres como yo. Que tengan la misma fuerza que yo. Que tengan la misma visión que yo. Y siempre mi esposa me dice, tú eres único. Y Dios me dice, cuando yo te creé, yo rompí tu molde. Pero no solo el mío. Cuando Dios te creó, Dios rompió cada uno de nuestros moldes. No hay otro como tú y como yo. Camina sobre las pisadas de otro, nunca podremos dejar la huella. Es tiempo de caminar sobre nuestros zapatos y dejar la huella que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. David se despojó de algo seguro como era la armadura de un buen líder para simplemente coger su bolso de pastor, lo que tenía, y confiar en el Señor. Y la tercera voz, Primera de Samuel capítulo 17 dice, del 42 al 44, mirando con desdén al muchacho de mejilla sonrosada. Es que David era guapo. Era como chipionero. Las aguas, la playa. Él siempre tan moreno. Yo siempre que veo a un amigo le digo, pero está guapo. Pega el sol de manera diferente en ese rincón. Dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David. Para que venga contra mí con un palo. David va con un palillo, con un palito. Dice, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves, le estaba diciendo ahí, y a los animales salvajes. Gritó Goliat. Wow. ¿Sabe qué es lo que ocurría? Cada vez que Goliat gritaba, ¿sabe qué es lo que ocurría? El pueblo se escondía, atemorizado de miedo, de pánico. Y la primera parte, donde se presenta Goliat, y le gritaba a Israel,
Era increíble cómo todos se escondían llenos de temor y ellos huían. Y en muchas ocasiones, evidentemente no hay un gigante como Goliat hoy delante mía, pero sí hay situaciones que nos gritan y que nos quieren hacer sentir pequeños, que nos quieren hacer sentir insignificantes y que nos quieren hacer sentir indiferentes, inferiores. Muchas veces pasamos demasiado tiempo escuchando las voces de intimidación. Muchas veces. Muchas veces vivimos más con la intimidación que realmente con lo que Dios ha dicho. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta. ¿A cuántos guerreros había ganado Goliat? A mí me llevó a reflexionar esto. Era increíble el tipo, era grande. Pero ¿a cuántos guerreros había ganado? ¿Sabes cuántos guerreros había ganado Goliat? A ninguno. A ninguno. Solo él gritaba y todos se escondían y huían, llenos de temor. Ahora bien, escuche bien esto. Vamos a terminar pronto. El diablo no le gana a nadie. Voy a repetirlo. El diablo no le gana a nadie, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ahora escuche bien. Bien. Ahora sí, Él puede intimidarte y si Él logra intimidarme, me va a paralizar y ¿sabe qué? No necesita ganarme. Solo necesita verme paralizado. Hasta ahí puede ganar Él. El diablo no quiere ganarte. No necesita ganarte. Es como el Barça con el Madrid. Ya da igual. Ya sabemos quién es el mejor. Queda en el aire. El diablo no necesita ganarte. El diablo quiere paralizarte. Y si te paraliza, te estará ganando. Si escucha la voz de la intimidación, terminarás huyendo y terminarás escondiéndote. Y David nos enseña algo. En el capítulo, en la primera de Samuel, capítulo 17, el 45 dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ya se había equivocado Goliat. Y ahora le dice: hoy el Señor te conquistará. David había escuchado a Dios y le estaba diciendo lo que él había recibido. Y David le estaba diciendo al gigante: hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y cortaré la cabeza. Goliat, un joven de 16 años, dice: y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes. Todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla de Él y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Rota, chipiona. Y vamos a parar ahí, para que no se ponga nervioso la gente. El enemigo quiere una iglesia paralizada y callada, intimidada. El enemigo quiere una iglesia con líderes en silencio, logrando de paralizarnos. David no se dejó intimidar por las palabras de Goliat. Goliat lo estaba desafiando y le estaba retando y le estaba diciendo lo que venía. Pero tú y yo debemos de saber cuando enfrentemos a nuestro Goliat que la batalla no es nuestra, sino la batalla del Señor. ¿Estás conmigo? Muchos pierden demasiado tiempo hablando de los gigantes en vez de estar hablándole al gigante. Deja de recibir las palabras o deja de hablar del gigante. Deja de hablar de los desafíos que te esperan. Deja de hablar de las cosas negativas y comiénzale a hablarle en el nombre de Jesús. Aquello que te gustaría que cambiara. David declaró lo que escuchó de Dios en lo secreto, en la intimidad. Y había escuchado: te daré la cabeza del gigante. No solo cortaré tu cabeza, sino que iré detrás de los filisteos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú respondes con palabra que uno recibe de parte de Dios, nuestros gigantes tienen no solo que retroceder, sino se le corta en dos. Si leemos la historia, nunca más habló el filisteo porque había sido aniquilado. Entonces la aplicación, la conclusión para terminar: por cada mentira del enemigo o problema hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, quiero animarte a que dejes de declarar las mentiras, los problemas y empieza a declarar las promesas y los propósitos que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Amén. Si estás viéndonos en la otra parte de la pantalla, solo quiero pedirte, o si estás en este auditorio y todavía no tienes la certeza de que tú irías con Jesús, solo quiero decirte que tú puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero reconciliarme contigo, quiero aceptarte como mi Rey, mi Salvador, y quiero comenzar un nuevo tiempo caminando bajo tu protección. Yo no me quiero vivir bajo todo lo que está aconteciendo a mi alrededor, sino quiero que tú seas el centro de mi corazón y de mi vida. Y dígale con palabras claras: te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.